Bueno, vamos a empezar esta exposición. El tema es la convención de la Cátedra de Historia y Evolución del Derecho, ¿no? Mi nombre es Richard Raverón, soy estudiante de la Universidad Vecindaria de Aragua, curso actualmente segundo trimestre en la Escuela de Derecho. A continuación, vamos a explicar de qué se trata este video. Este video haremos un breve recuento sobre el término de la convención. Explicaremos los términos que se relacionan con este tema. Y bueno, vamos a pasar a hablar del tema en cuestión, en el cual vamos a hablar en esta lámina. Podemos ver contenido donde vamos a hablar de la importancia, la relevancia del tema. Entonces empezamos con la convención. Este tema es de suma importancia para el mundo del derecho, porque actualmente estamos viviendo en situaciones que hacen que muchos se olviden de la función principal de lo que significa pactar o crear obligaciones a través de una convención. El contrato es una convención. El contrato constituye una especie de convención, puesto que involucra al concurso de las voluntades de dos o más personas, conjugada para la realización de un determinado efecto jurídico que puede consistir en la creación, regulación, transmisión, modificación o extinción de un vínculo jurídico. Se aplica a todas acuerdadas voluntades dirigidas a crear obligaciones civilmente exigibles. Está siempre protegida por una acción que le atribuía plena eficacia jurídicas a los contratos y se dividen en verdaderos y cuasi contratos. En la siguiente lámina vamos a hablar sobre el desarrollo de los temas. Siendo una convención, no hay duda que el contrato pertenece a los negocios jurídicos bilaterales caracterizados por la concurrencia de dos o más manifestaciones de voluntad que al conjugarse produce determinados efectos para todas las partes. Dado que el Código Civil venezolano acoge, por decirlo así, un concepto bastante amplio del contrato, es difícil llegar a establecer diferencias tajantes con la convención. No obstante, la diferencia señalada en la relación con el contenido eminentemente patrimonial de las relaciones jurídicas o de objeto del contrato puede servir de criterio de distinción. En la siguiente lámina vamos a apreciar que para la doctrina francesa el contrato es una especie de convención que presenta como característica fundamental el crear obligaciones. La convención sería todo aquellos negocios jurídicos bilaterales destinados a regular, modificar o extinguir vínculos jurídicos u obligaciones. Según el Código de Napoleón 1101, el contrato es una convención por la cual una o varias personas se obligan hacia una o varias otras personas a dar, hacer o no hacer algunas cosas. El contrato puede ser considerado como una especie de convención destinado solo a crear obligaciones. En la siguiente lámina vamos a hablar sobre la definición del contrato en Venezuela. En Venezuela nuestros dos códigos civiles, en 1832 y 1867, definían el contrato de manera similar al del Código de Napoleón. Dicho código establecía: contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para con otra a dar, hacer o no hacer algunas cosas. Según el Código Civil venezolano, 1942, artículo 1133, el contrato en una convención entre dos o más personas para constituir reglas, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. En la reforma de 1942, nuestro Código Civil
se le añadió el concepto de transmitir un vínculo jurídico que efectivamente es uno de los efectos del contrato. En la siguiente lámina vamos a hablar de los elementos del contrato. El contrato es una convención involucrada en concursos de voluntad de dos o más personas conjugadas para realizar de un término efecto jurídico. Sin embargo, bueno, esta definición la pudimos hablar en las láminas pasadas, inclusive hacer reseñas sobre la cuestión del concepto de Napoleón. El contrato regula relaciones o vínculos jurídicos de carácter patrimonial susceptibles de ser valorado desde un punto de vista económico o de carácter pecuniario. El contrato produce efectos obligatorios entre las partes en el obligatorio cumplimiento. El contrato es una fuente de obligaciones o el principio de la autonomía de la voluntad es fundamental de la obligatoriedad del contrato. En la siguiente lámina vamos a tocar de manera directa los elementos del contrato. Elemento esencial de la existencia del contrato. Artículos 1141 del Código Civil, las condiciones que crían para la existencia del contrato. Consentimiento de las partes, objeto que puede ser material del contrato, causa lícita, elemento esencial a la validez del contrato. En el artículo 1142 del Código Civil, el contrato puede ser anulado por incapacidad legal de las partes o de una de ellas, o por vicio del consentimiento. En lo siguiente, vamos a hablar sobre los vicios del consentimiento. En el artículo 1142 del Código Civil, el contrato puede ser anulado por incapacidad legal de las partes o una de ellas, o por vicio del consentimiento. Los vicios provenientes de la incapacidad o los vicios llamados propiamente dicho, porque a pesar de que se ha dado un consentimiento, este está reñido con el principio de una autonomía de la voluntad, porque dicha manifestación de voluntad debe ser capaz. Vamos a hablar los vicios del consentimiento. En consecuencia, provocar nulidad del contrato, aunque es muy común, la doctrina afirma que la violencia a ser definida en el Código Civil como fuerza irresistible que arranca con el consentimiento provoca más bien la nulidad, pues no es que haya consentimiento viciado, sino que no hay consentimiento. Los vicios de consentimiento o la ausencia de vicio de consentimiento es impredecible para la validez o eficacia del contrato, a cuyo fin se requiere que la voluntad no esté presionada por factores externos o que modifiquen la verdadera intención. La ausencia es otra parte importante. El vicio de consentimiento es la ausencia de voluntad sana con el objetivo de falsear, alterar, anular dicha voluntad y alcanzar propósitos deseados, lo que compromete su eficacia. La voluntad que está excluida cuando el conocimiento en otra forma exterior está viciado. Los vicios de conocimiento son error, el dolo, la violencia, la elección y la incapacidad. Lo más destacado del vicio del consentimiento se encuentra en el error, la violencia y el dolo. Vamos a pasar a la siguiente lámina, donde vamos a hablar sobre el contrato de compra y venta. Es un contrato conceptual en el cual uno de los sujetos verdaderos acuerda con el otro comprador. En la entrega pacífica de la posesión de una cosa comerciable y cuya obligación para el comprador consiste en pagar por ella un costo determinado. El contrato de compra-venta es uno de los documentos de mayor importancia que puede haber si se da lo que se trata es de vender un bien inmueble. En lo siguiente, elementos personales. Vamos a hablar de los elementos personales. El comprador es la persona física y jurídica que se compromete a pagar una
cosa a cambio de un precio cierto expresado de dinero o símbolo que lo representa. El vendedor es la persona física o jurídica que se compromete a entregar la cosa. En lo siguiente, vamos a hablar de elementos reales. Las cosas, el objeto material, el precio significa el valor pecuniario en que se estima algo, el valor que se pide por una cosa o servicio. Formales, el reglamento de los contratos de compra y venta no se otorga por escrito, ya que la ley no requiere tal formalidad. De validez, la capacidad en donde el principio general dice que toda persona es capaz de disponer de sus bienes y puede vender, y otra persona es capaz de obligarse y puede comprar. Y el arrendamiento. En la siguiente, vamos a hablar sobre el contrato de arrendamiento, que es un acuerdo entre dos personas mediante el cual una de las interviene, que es el arrendador, y se compromete a ceder durante un tiempo determinado el derecho a usar y disfrutar un bien. Por otro lado, el otro interviniente notario se compromete a realizar los pagos acordados como contrarrestación de este derecho de uso. Estos pagos pueden ser tanto monetarios como en especie, aunque lo habitual es que sea entrega monetaria en forma de renta mensual. El concepto del arrendamiento en el derecho venezolano. Según el Código Civil venezolano, el arrendamiento es un contrato por el cual una de las partes contratantes se obliga a hacer gozar a la otra una cosa mueble o inmueble por cierto tiempo y mediante un precio determinado que ésta se obliga a pagar aquella en el artículo 1579 del Código Civil. Es importante el conocimiento de los contratos o convenciones, ya que permite al que hace uso de ellos conocer las fallas, las ventajas cuando se pacta bajo la modalidad que la ley establece, determinando cuáles son los elementos esenciales para que se perfeccione y cuando estamos en presencia de un vicio de consentimiento. Puede afectar la legalidad del contrato entre las partes. Anulando a ellos, se puede entender que los contratos de compra y venta se establecen entre dos, comprador y vendedor, donde uno se compromete a entregar las cosas vendidas y el otro a pagar el precio por el cual se ha pactado, cumpliendo con la tradición y el saneamiento si hubiere el caso. Mientras que los contratos de arrendamiento es un acuerdo entre dos personas mediante el cual uno interviene arrendador que se compromete a ceder durante un tiempo determinado el derecho a usar y disfrutar un bien y el otro y por el otro lado el que interviene, que es el arrendatario, se compromete a realizar los pagos acordados como con prestación de este derecho de uso. Entonces en este tema vamos a hablar, los contratos forman parte de nuestras vidas cotidianas, particularmente en nuestras relaciones sociales, pero muy probablemente no somos conscientes de la cantidad de contratos que se realizan cada día alrededor de nosotros. Por consiguiente, un contrato es el sentido más amplio, simplemente un acuerdo, un pacto o un convenio que se define en una relación entre una o más personas, ya sea física o morales. Por otro lado, un contrato comercial, en términos simples, es un acuerdo que celebran dos o más partes con el propósito de llevar a cabo un negocio. Bueno, y con esto damos finiquitado un tema tan importante en el área del derecho. Y bueno, muchas gracias.